Muy bien. Buena tarde para todos. Sean bienvenidos al segundo foro de la serie Reflexiones desde la cuarentena, Humanismo Wow en tiempos de pandemia, y que ya como lo habíamos comenzado a presentar la semana pasada, ha sido pensado como un ciclo semanal de foros y de conversatorios y de debates sobre temas afines a la actual coyuntura del COVID-19. Y como todos sabemos, esta coyuntura plantea cuestionamientos, problemáticas, debates de muy distinta índole. Son fenómenos y circunstancias y cuestionamientos que exigen respuesta no solamente del ámbito de las ciencias, ni de la medicina, o de la política o de la economía, sino también y especialmente respuestas desde las humanidades. Y este tipo de espacios justamente brindan contribuir a formular o a pensar en torno a ese tipo de propuestas que los humanistas, desde la historia, desde la filosofía, desde la antropología, pueden estar ofreciendo. Eh, Sabemos entonces que eso es un espacio de reflexión y análisis que se intenta hacer desde los temas y problemas que se trabajan desde el Departamento de Humanidades de nuestra universidad. Son debates que recogen los intereses, los temas de investigación, los temas de discusión de nuestros profesores y también los temas y las problemáticas que se trabajan en nuestros cursos de formación ciudadana. Ya habíamos tenido un primer foro sobre asuntos relacionados con naturaleza, medio ambiente y sostenibilidad ambiental. Y el tema que nos convoca en la tarde de hoy es el asunto del Estado, las relaciones entre el Estado, las comunidades y los gobiernos locales frente a las distintas crisis asociadas al COVID-19. Mm, Tendremos en nuestra serie de foros también el foro sobre el rol de los medios de comunicación en esta coyuntura, que será el próximo foro que tendremos en 15 días. Después tendremos un foro sobre dilemas éticos y bioéticos asociados a esta coyuntura. Y después comenzaremos una nueva serie de conferencias con invitados especiales que pertenecen a distintas ramas de la administración pública y haremos unos paneles combinados entre nuestros profesores e invitados especiales. Voy a presentar brevemente a los profesores que nos acompañan hoy, con quienes vamos a discutir. Tenemos inicialmente el profesor Luis Eduardo Lobato, uno de los profesores que más ha acompañado al Departamento de Humanidades y los profesores más queridos de nuestro departamento y de nuestra facultad, que ha sido una de las personas que le ha dado vida y espíritu a nuestros cursos de humanidades y a este gran proyecto reciente nuestro de formación ciudadana. Tenemos en segundo lugar a la profesora María del Carmen Muñoz, historiadora y antropóloga. El profesor Lobato también es historiador. La profesora María del Carmen Muñoz es la responsable de manejar el área de proyección social de nuestro departamento y es de todos nosotros la persona que tiene una conexión mayor con las comunidades y con los territorios y tiene muchos años de experiencia trabajando con las comunidades desde adentro. Y nos acompaña finalmente el profesor Guido Hurtado, que es también historiador y magíster en estudios políticos. El profesor Guido Hurtado también es uno de nuestros profesores con mayor trayectoria dentro del departamento y no solamente ha tenido a su cargo por mucho tiempo nuestros cursos de formación ciudadana y humanística, sino que también tiene una participación activa en distintos medios como generador de opinión y como experto en temas de política local y regional. Entonces, profesores, gracias por acompañarnos. Y bueno, les voy a contar un poco cuál es el tema que nos reúne ahora y de qué vamos a conversar. Vemos entonces que una de las tantas problemáticas que nos plantea esta coyuntura, eh, muchas de estas problemáticas giran en torno a lo político y giran en torno a lo que está haciendo el Estado, ¿cierto? Pero usualmente cuando pensamos en qué está haciendo el Estado frente a la pandemia, pasamos por alto detalles como que, bueno, ¿cuál es la relación entre los gobiernos locales y el Estado y el gobierno nacional? ¿Qué tensiones se han despertado allí? ¿O qué nos dice esta coyuntura actual y la forma como se está manejando sobre la forma en que se están relacionando el gobierno el gobierno central y los gobiernos seccionales y locales? Hemos visto en distintas ocasiones que ha habido tensiones entre el presidente y los gobernadores, entre el presidente y los alcaldes, que las iniciativas son distintas, que hay desacuerdos fuertes, pero la problemática es mucho más compleja.
tiene que ver con la gestión de recursos, ¿cierto? Con el papel de los gobiernos locales y regionales como intermediarios de la ciudadanía entre el gobierno nacional, y otras preguntas también muy relacionadas con esa problemática central que vamos a discutir en esta ocasión. Y es un buen momento también para pensar en qué se está haciendo desde los territorios para enfrentar esta problemática y al mismo tiempo cómo esta problemática ha afectado los territorios y las comunidades. Son temas que están atravesados por una pregunta mucho mayor sobre la relación entre el Estado y la sociedad, sobre el Estado y la sociedad civil y sobre cómo está reaccionando la sociedad civil frente a estos desafíos y cuál es el papel de las comunidades y de los territorios en ayudar a solventar estas calamidades a las que nos enfrentamos actualmente. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la palabra a los profesores. Vamos a comenzar por el profesor Lobato, seguiremos con la profesora Muñoz y terminaremos con el profesor Hurtado. La dinámica del evento, ya vamos a seguir la misma dinámica que seguimos la semana pasada. Los profesores tendrán una primera oportunidad de hablar, unas intervenciones cortas, después comenzaremos una discusión y a partir de allí todos ustedes participantes están invitados a dejar sus preguntas en el chat y se las formularemos oportunamente a los ponentes y las discutiremos. Queremos que sea un muy buen espacio y que podamos compartir con nuestros invitados. Voy a comenzar entonces dándole la palabra al profesor Lobato. Profesor, ya le voy a activar el micrófono y ya le voy a dar la palabra. Un momento le pongo el micrófono, profe, ya voy. Profe Lobato, ya le voy a dar lo estoy buscando aquí para... Listo. Muy bien, profesor, ya tiene la palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo escribí un texto de 2 páginas. Espero que esta lectura me tome 10 a 12 minutos. Lo he titulado Las implicaciones socioeconómicas del Estado liberal en Colombia. Bueno, para que algunos se preguntaran, bueno, ¿por qué el Estado liberal en Colombia? Si se habla que en Colombia tenemos un Estado social de derecho. Es porque yo considero que tal vez ese componente de Estado social o de bienestar es muy débil o muy precario todavía en Colombia. Y todas esas presunciones de la Constitución de Colombia de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, también estamos en tránsito y no lo hemos aprovechado. Bueno, entonces les empiezo a leer el texto. Dice lo siguiente: en este texto reflexiono sobre los efectos socioeconómicos del predominio de un Estado liberal en Colombia y su epígono, la democracia representativa. El Estado moderno se consolidó con la promesa de proteger las libertades de los individuos, la igualdad ante la ley y, lo más importante, la soberanía popular como fundamento del ejercicio político. Todas esas premisas se fueron desdibujando en el tiempo. La democracia representativa, que fue la forma de gobierno adoptada por los países y cuyo fundamento son las elecciones, fueron afectadas por prácticas como el gamonalismo, el clientelismo y la constitución de empresas electorales. El resultado ha sido que acceder a los cargos públicos del país se ve como una compuerta para el enriquecimiento personal en el predominio de clanes familiares y en una oportunidad vía indirecta para que empresarios, contratistas y también miembros de grupos ilegales encuentren la oportunidad de realizar grandes negocios. El derecho a la asociación y la libertad de elección quedan conculcados de esta manera. El atractivo que genera manejar grandes recursos monetarios o recibir bonificaciones por incidir en las decisiones que tomen otros funcionarios en el otorgamiento de contratos tuvo el efecto de encarecer los costos de financiamiento de las campañas, ya que se multiplican los interesados en ser elegidos. Estas grandes inversiones de dinero deben ser, entre comillas, recuperadas más adelante. Contratos que se inflan, obras que nunca se terminan, nóminas paralelas, fragmentación de los contratos, recobros excesivos al Estado por servicios prestados son los medios para lograr este fin. Reficar
Malla Vial de Bogotá, Ruta del Sol, Electricaribe, Saludcop, son algunos ejemplos recientes de grandes actos de corrupción en el país, en los cuales se han robado millonarias sumas del erario público. Cuando estas situaciones suceden, la pregunta que nos hacemos es, ¿en dónde están las instituciones oficiales? ¿Qué pasa con los miembros del Poder Ejecutivo en los diversos niveles? Las superintendencias, las contralorías, la Fiscalía, la Corte Suprema. Muchos de estos procesos judiciales se alargan indefinidamente. Se otorgan casa por cárcel a varios de los implicados en estos hechos, precluyen bajo la perversa figura del vencimiento de términos, o como se ha visto últimamente, que funcionarios de la rama judicial cobrarán grandes sumas de dinero a los implicados en hechos delictivos, con lo cual para el ciudadano queda claro que esa supuesta igualdad ante la ley es un lema muy bonito, pero irreal en la práctica. En la década de los 80 se empezó un proceso de privatización de las empresas estatales y se profundizó en los 90. De esta forma se privatizó en gran medida la prestación de servicios en los sectores de la electricidad, las telecomunicaciones, la banca y la salud. De los efectos que tuvo sobre el régimen de precios, la privatización y prestación de los tres primeros servicios por parte de un reducido número de empresas podría hacerse análisis muy variados. Me concentraré en el campo de la salud. Con la consolidación de las EPS como modelos empresariales que se extendería a los hospitales públicos, se deterioró la profesión médica. Gran parte de los médicos empezarían a ser contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, con lo cual se redujo sustancialmente sus ingresos, se afectó su proceso de protección para la vejez y por ende sus motivaciones para ejercer la labor profesional. Bajo la lógica empresarial, los hospitales públicos también tendrían que ser autosostenibles y el resultado fue el cierre de hospitales centenarios en Bogotá, el deterioro de las instalaciones, la carencia de elementos mínimos de atención en varios de ellos y el atraso sistemático de sueldos en varios municipios del país. En el campo económico, que el crecimiento del PIB haya dependido durante mucho tiempo del sector extractivista, ha dado lugar a que el sector formal de la economía no absorba a la totalidad de la población económicamente activa. El panorama que se observa es que más de la mitad de la población colombiana tiene que librar una lucha diaria para su sobrevivencia. A ellos se agregan cada vez más personas por los efectos del denominado proceso de desindustrialización que afecta al país. Cada vez se cierran más plantas manufactureras en este país o se convierten en maquiladoras, con lo cual se aumentan las personas que deben rebuscarse la vida en las calles o en los hogares como sea. La emergencia del coronavirus mostró las precariedades en que vivimos los colombianos y la falta que nos hacen esas billonarias sumas que se fuman por la corrupción. Con muy pocos hospitales de tercer nivel, la mayoría de ellos de nivel 1, por un número limitado de UCIs, de dispositivos respiratorios e incluso sin la disposición de los equipos de protección necesario para que el personal de salud pudiera ejercer su labor sin riesgo de contagio. Con la cuarentena y las restricciones impuestas, esa gran masa de colombianos que viven del ingreso diario se quedaron sin con qué alimentarse. Precariedad que se extendió a sectores profesionales que elaboran bajo la modalidad de servicios, de prestar servicios o de la posesión de alguna microempresa o negocio y se van quedando sin con qué pagar cuentas de servicios, los gastos educativos de sus hijos o las infaltables tarjetas de crédito. Ese número tan crecido de personas que claman por ayuda estatal ponen en cuestión las cifras de pobreza que menciona el DANE y también las arenas movedizas en que se mueven los sectores de clase media. El alto nivel de desigualdad existente en el país quedó en evidencia con la suspensión de clases presenciales y con la asunción bajo la modalidad virtual. Prácticamente en la mayoría de colegios públicos del país no se pudo implementar esta modalidad educativa porque en un número significativo de los hogares de estos niños no cuentan con computadores, tablets, teléfonos móviles o acceso a Internet. Asimismo se mostró la falta de preparación del gobierno para atender una crisis de esta magnitud. Por disposición legal, en cada municipio debe haber una unidad de gestión del riesgo,
La realidad es que en la mayoría de ellos, esta oficina consta de un funcionario encargado, una secretaria, y muy pocas tienen presupuesto suficiente para atender emergencias. ¿Qué nos demostró esta pandemia? Que la soberanía popular, proclamada por el liberalismo, no se cumplió. Muchas medidas oficiales fueron impuestas sin consultas previas a la población y nosotros no fuimos capaces de hacer valer nuestro poder de máximos constituyentes de una nación. La sociedad civil que debería ejercer esta labor está muy atomizada y fragmentada. La indiferencia, la apatía, la falta de cultura política, de un falseamiento de nuestra condición económica nos ha llevado a que debemos pasar cantidad de actos de corrupción sin exigir castigos para sus responsables, de permitir que alcaldes y gobernadores corruptos terminaran su labor como si nada hubiese pasado y funcionarios de la rama judicial, perdón, me pico, terminaran coligados con aquellos que investigaban. Todas esas posibilidades que teníamos de participar más allá del voto desde hace casi 3 décadas, las hemos desaprovechado y nos han impedido que hagamos valer nuestros derechos y recuperemos esa potestad de hacerles sentir a los gobernantes que ellos van hasta donde nosotros decidamos y que ante cualquier transgresión inmediatamente le reiteraremos nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lobato. Usted ya nos da una primera muestra de cómo esta situación del COVID-19 está poniendo de presente no solo una serie muy amplia de desigualdades sociales y económicas, también está dejando latente perdón, está haciendo manifiesta una crisis de la forma como nos hemos pensado como Estado y de la forma como Colombia se ha definido, ¿cierto?, como un Estado social de derecho, y cómo esta situación también ha puesto de manifiesto las limitaciones que tenemos, las que tiene la ciudadanía a la hora de pensarse como constituyente, como un ente, como un colectivo soberano, ¿cierto? Y como una sociedad que tiene una responsabilidad, digamos, de estar, de controlar, de supervisar lo que hace el Estado, lo que ofrece el Estado y también de actuar en consecuencia con eso. Es un tema muy importante sobre ética ciudadana, profesor, que espero podamos seguir discutiendo a lo largo de este conversatorio. Vamos ahora a enfocarnos más en asuntos de territorios y de comunidades, y para ello entonces tendremos a la profesora María del Carmen. Y bueno, María del Carmen tiene la palabra. Ok, buenas tardes a todas y a todos. Siguiendo de la mano con lo que nos dice el profesor Lobato, para ninguno de nosotros es un secreto que con la reforma que se le hizo al Estado en materia de salud con la Ley 100, pues obviamente la privatización de la salud va a tener un horizonte más enmarcado en la privatización. Esto ha puesto de manifiesto que pues las desigualdades sociales, no solo locales, sino regionales, van a ser mucho más factibles a tener poca capacidad, ¿sí?, para poder acceder a los servicios de salud. Y obviamente, pues lo que se ha puesto en estos momentos de manifiesto es que todo lo que ha hecho el Estado y ha recogido históricamente el Estado, como lo planteaba el profesor Lobato, nos ha colocado en la visibilización de esas desigualdades, yo creo que en una mayor escala a lo que nosotros podríamos haber analizado o pensado, ¿sí? En ese momento, en los territorios, pues es claro que a menos recursos, y lo que está pasando con el coronavirus es que a menos recursos hay mayor riesgo de contagio, ¿sí? Y esto sumado en una espiral que de alguna manera, pues si hay menos recursos, hay la necesidad de tener que salir, no acatar de pronto las normas, las órdenes que desde el Estado central o de los estamentos locales se está implantando. Por eso para muchos, en el caso de los analistas que vienen hablando un poco de por qué en algunos territorios, por qué en las zonas locales es tan difícil lograr que la gente acate las normas. Y eso tiene que ir un poco con una mayor profundidad de análisis,
porque Colombia es uno de los países que ha tenido unas grandes brechas en desigualdades sociales y regionales. Creo que allí también cabe destacar que es evidente toda la necesidad que ha tenido históricamente el campo, ¿sí? Que ha tenido las regiones rurales y que poca inversión se ha hecho en ello. De esta manera, por ejemplo, las zonas más vulnerables en este momento, si hacemos un análisis y un mapeo, yo hacía una revisión un poco en el 2009, cuando se hablaba del mapa de la pobreza, o es decir, una radiografía de la pobreza, se planteaba que al inicio del mandato actual se enfrentaba a 13.05 millones de personas en la pobreza monetaria, ¿sí? Cuando hablamos de pobreza monetaria, pues también se está planteando que son también divididos por ciertos factores, ¿no? Hay unos de pobreza económica directa y otros de pobreza indirecta, ¿sí? Y de acuerdo al último censo del DANE, ¿sí? El Departamento Administrativo de Estadística planteaba que hay una pobreza multidimensional, ¿sí? Y era alrededor de 9.69 millones de colombianos. Hoy por hoy, la evidencia de cuál ha sido esa realidad de esa radiografía de la pobreza, pues nos enfrentamos incluso a unas cifras que pueden ser mucho más elevadas. Hay unas desigualdades y una invisibilidad del Estado centro que se ha evidenciado en el poco reconocimiento de las regiones, de los territorios. Hay zonas rurales o hay zonas incluso que están presentando unos niveles, puede ser de contagio, pero también de aislamiento. Y a esto sumado con los factores de desplazamiento, de violencia que ha habido en los territorios, de victimización, pues va a plantear también otras realidades que al mirar un poco la radiografía de lo que ha sido esa pobreza en el 2019, hoy por hoy se ahonda. También es innecesario plantear que dentro de esas poblaciones y esos territorios que el Estado, en este Estado social de derecho, históricamente también digamos, relegado o ha dejado un poco a la deriva, tiene que ver las comunidades indígenas y las comunidades afros, ¿sí? Hoy por hoy, las comunidades indígenas, ante la omnipotencia histórica del Estado, pues están de alguna manera tratando de ejercer unos controles de manejo de quiénes entran y quiénes salen al territorio. Y eso ha traído una complejidad de situaciones como las que de pronto algunos de ustedes han evidenciado en algunas redes, en algunas noticias, y es que ha habido incluso en las regiones un desconocimiento de las leyes que los territorios indígenas pues han ganado y tienen. Esto ha hecho que se enfrenten a veces al mismo Estado cuando ellos intentan proteger sus territorios. Y una de las cosas que, digamos, en las zonas locales, en las zonas de la urbe, se evidencia más en el caso, por ejemplo, del Valle del Cauca, en el caso de Antioquia, en el caso de Bogotá, que son las ciudades principales, es que se ha podido evidenciar que estas comunas y estos sectores tienen unos mayores índices de fragilidad y de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque allí el trabajo informal es el que ha sido históricamente el que ha ayudado a que estas comunidades y a estas familias de estas zonas puedan pues subsistir. Hoy por hoy la cantidad de madres cabeza de hogar, por ejemplo, que es un alto porcentaje, llevar a un confinamiento o a todas estas políticas que desde el Estado se ha planteado para cuidarse, es un poco entre tener que decidir si las personas de las comunidades, por ejemplo, en las zonas de ladera, nosotros estamos aquí tratando de, en redes, aquí en Cali, un poco monitoreando con los líderes locales de las comunas
20, por ejemplo, en Siloé, las comunas de Oriente, que son en este momento un poco los de los focos más de infección, la Comuna 1, en las laderas de Cali, y obviamente es desproporcionado un poco la campaña porque la mayoría de estos sectores vive del día a día, del trabajo informal. De allí que a eso también son las zonas donde han llegado mayor población de desplazamiento, donde hay mayores personas que han sido victimizadas y de alguna manera una de las cosas que se ve más amenazada y que creo que es importante dentro de lo que hablaba el profesor Lobato de salud es la seguridad alimentaria, ¿sí? La seguridad alimentaria, aunque el Valle del Cauca, en el caso del Valle del Cauca, ha sido históricamente una de las zonas que ha producido, ¿sí?, mucha comida, igual que está muy cerca al Cauca. Esto se ha habido amenazado por todos los cambios que ha traído históricamente el desarrollo basado en el enfoque económico de monocultivos. Y hoy por hoy esa seguridad alimentaria, pues en las zonas, sobre todo en las regiones cercanas, pues está o está encerrada, o por otro lado no hay las condiciones, ¿sí? Porque no hay la capacidad o no hay ni siquiera el recurso económico para poder garantizar una mínima seguridad alimentaria a las comunidades. Yo dejaría allí para continuar. Muy bien, María del Carmen, por esa primera introducción que nos haces y por plantearnos preguntas muy importantes sobre, como por ejemplo, cómo explicar las limitaciones que ha tenido el cumplimiento del confinamiento y cómo las políticas de cuarentena y de confinamiento riñen con las realidades de ciertas poblaciones y de ciertos territorios donde el problema de la seguridad alimentaria se impone o aparece como más pertinente. Y también nos pones de manifiesto la necesidad de contar con políticas diferenciales, ¿cierto?, para ese tipo de poblaciones. Y planteas una pregunta muy importante que me parece valiosa debatirlo con los demás ponentes sobre, bueno, cómo explicar el hecho de que no de la desobediencia a la ley propiamente, sino las resistencias o la dificultad que se ha tenido en ciertos sectores para hacer cumplir este tipo de disposiciones. Vamos ahora a darle la palabra al profesor Guido Hurtado, que nos dará una tercera perspectiva y ya comenzaremos entonces nuestra discusión. Profesor Guido, bienvenido, como siempre, les agradecemos su presencia y su colaboración con estos espacios y le damos la palabra, profe. Espérate, Guido, que creo que no tiene sonido, no te escuchamos. Micrófono. Guido, ahora sí, Guido, listo, ya tiene el micrófono. Bueno, adelante. como los demás compañeros han utilizado menos tiempo, yo pues, tomaré unos 2 o 3 minutos de los 15 que me corresponden para ampliar y dejar clara mi idea. Buenas tardes y muchas gracias por asistir a este conversatorio que ha organizado el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente. Como el tiempo es relativamente corto, 15 minutos, y la idea es poder provocar el diálogo con los asistentes, voy a hacer una serie de planteamientos globales como sombrilla de mi argumentación para rápidamente pasar a la cuestión central que nos asiste, y es lo que pasa con los gobiernos y las comunidades locales frente a la crisis del COVID-19. Parto entonces de la siguiente afirmación, que es planteamiento muy general para ir decantando. Un principio por el cual se ha movido la economía de libre mercado es aquella de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Sin embargo, en el contexto de esta crisis sanitaria mundial, hasta los economistas más ortodoxos de la libertad económica exigen que el Estado los proteja, cuando en algunas ocasiones han dicho que lo que hay que desmontar es el Estado,
y de hecho lo han venido desmontando. Aquí, digamos que frente a esto, frente a las crisis, ya tenemos evidencias y de cómo los estados han salvado a estos sectores. Las evidencias están. En los años 2007 y 2008, con la grave crisis en los Estados Unidos que afectó el sector inmobiliario, la gran burbuja inmobiliaria, y que afectó por consiguiente al resto del mundo, el Estado terció para salvar al sector financiero y a los otros sectores. Se estaban hundiendo. Según datos de algunos investigadores de Claxo, plantean que durante los 10 años siguientes a las crisis, es más o menos entre el 2008 al 2018, 37 estados pidieron préstamos al Fondo Monetario Internacional por cerca de 3.5 millones de dólares para salvar al sector financiero y a los otros sectores. Aquí vale preguntarse cuántos recursos se destinaron a amparar a la mayoría de la población y particularmente a los más pobres en esos países. No responderé esta pregunta, solo quiero dejarla como antecedente. Ahora bien, la actual crisis del coronavirus, a diferencia de la anteriormente descrita, no tiene causa en el capital económico. Es un asunto sanitario. Ya hace 8 días Valentina Bradbury hizo una exposición al respecto. Aunque debo decir que el mundo entero sí sabía que una crisis como esta vendría. Las evidencias del cambio climático lo mostraban. Ejemplo, el ébola en África, murciélagos a los cuales les deforestaron los bosques de su medio ambiente y cada vez llegaron a lugares más poblados de seres humanos, ahí hay un asunto medioambiental. O sea que la crisis de alguna otra manera sí sabíamos que venía. Pero no tampoco hablaré de eso. Quiero plantear que en esos estados ricos, en esos estados de los países más ricos, el Estado ha entregado subsidios temporales a ciudadanos con y sin trabajo. Además ha condonado deudas de prestación de atención médica. El sector privado sigue esperando estar en la lista de esas ayudas. Y los bancos centrales, particularmente del Reino Unido, de la Unión Europea, los Estados Unidos, China, han reaccionado bajando las tasas de interés y colocando dinero en circulación. Lo que quiero plantear es que esos estados europeos, norteamericanos y asiáticos han, de alguna manera, intentado socorrer la crisis. Esto para mostrar muy rápidamente qué ha pasado con los países más ricos que han tenido el mayor número de contagios y muertes con respecto al contexto de América Latina. Vámonos a lo nacional, pasemos de eso que estoy planteando como sombrilla y miremos lo nacional. La pandemia nos cogió, como dice literalmente Germán Ayala en algunas de sus puestas en escena, con los calzones abajo. Un país en la que la salud sistemáticamente ha sido privatizada, sumado al escaso presupuesto público nacional y sumado al alto nivel de corrupción. Acá el gobierno de Duque también acaba de salvar a los grupos económicos. Coloco 2 ejemplos rápidos, Finagro y Colpensiones. 2.1 billones de pesos fueron entregados a las empresas del sector agrícola que no necesitaban de esos recursos, y Colpensiones recibió una deuda que viene del sector financiero, pero con menos de 2 billones de pesos que tendrá que tener. El presupuesto para la salud en Colombia para el año 2020 es alrededor de 31.8 billones de pesos que se distribuyen en recursos para inversión, cerca de 712 mil millones de pesos. El Ministerio Nacional recibe casi un 90%. El resto se lo distribuye a entidades territoriales adscritas como Superintendencia Nacional de Salud, INVIMA, Instituto Nacional de Salud, entre otros,
Y aquí quiero mencionar el caso del Instituto Nacional de Salud, que es el que está haciendo las pruebas. Tiene un presupuesto de 26.000 millones de pesos al año. Es un presupuesto pírrico para enfrentar la situación que estamos viviendo. Y en funcionamiento, el recurso de salud lleva 31 billones de pesos para asegurar la salud de los colombianos, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. Cerca de 19 millones de pesos, ¿sí?, que se quedan, mucho cuidado, se quedan en las EPS, y el resto se lo transfiere a los departamentos y a los territorios por medio del Sistema General de Participación, eso que se llama régimen subsidiado, salud pública y subsidio a la oferta de 10 millones para el resto de la población, de los municipios. Es una cifra extremadamente baja. Mucho cuidado porque aquí, según norma constitucional, los dineros del Sistema General de Participación no se pueden desviar para el tratamiento de coronavirus. Y el resto de ese dinero lo manejan diestramente, por decir una palabra, las EPS, y todos ustedes saben allí qué pasa. Bajemos el asunto a lo local, vámonos a los territorios. Voy a traer como ejemplo un municipio en el cual vivo e intento conocer cada vez más: Santander de Quilichao, el pueblo más lindo del mundo. Y lo haré con cifras globales y datos proyectados para el 2020. El presupuesto de este municipio está proyectado para este año en cerca de 95.237 millones de pesos, con un estimado de adicciones que pueden alcanzar los 111.943 millones. Les doy un datico. Según el DANE, la población para este año de Santander de Quilichao es alrededor de unos 113.000 habitantes, o sea que de esos 111.000 millones proyectados, a cada habitante le tocaría cerca de 990.000 pesos para atender todos los asuntos que atiende una población local. Simplemente una adenda allí chiquitica. Aquí el asunto es el siguiente, en términos de lo que le está pasando a los municipios. Coloco el ejemplo de Santander, pero esto puede extrapolarse a cualquier otro municipio. Algunos de los ingresos corrientes de libre destinación están presupuestados en este año para Santander de Quilichao en 18.963 millones de pesos. Y hasta la fecha, ayer, se han ejecutado cerca de 7.073 millones de pesos, un 37%. ¿Qué quiero decir? Esos son los ingresos que ha recogido el municipio por ingresos propios y que tendrá que reinvertir en obras sociales, económicas de la población. ¿Cuáles son esos impuestos? Sobre tasa a la gasolina, industria y comercio, avisos y tableros, espectáculos públicos, fondo de valorización, etcétera, etcétera, etcétera. Le falta recoger a Santander de Quilichao 62.7% de esos recursos. La pregunta es, después de que empecemos a vivir la crisis, ¿lo podrá hacer? ¿Podrá recoger el resto? ¿La gente tendrá cómo pagar, no solo en Santander, sino el resto del país? Y la otra pregunta es, si los municipios a los cuales el Estado central le ha girado esos recursos porque sus recaudos son menores, hay municipios categoría 5 y 6 que no recogen toda esa cantidad de dinero, entonces el Estado les gira. La pregunta es si el Estado, ahora que va a sufrir bajas en sus finanzas, se los va a girar total. Porque no sabemos si el crecimiento estimado se cumple. Las consecuencias del COVID-19 en este municipio y en algunos otros de la región se han atendido con dinero de regalías que estaban destinados a otros menesteres y otros recursos de población vulnerable y adultos mayores. Pero el Estado solo ha girado ahorita las quintas doceavas y no la totalidad, las 11 doceavas. ¿Quiere decir que este dinero lo está centralizando para atender la crisis o se está yendo por corrupción? La pregunta que me hago es, ¿qué pasará más adelante con ese dinero? Esas 6 doceavas que faltan, ¿llegarán a los municipios tal cual como se había presupuestado? Lo anterior para mostrar que las exigencias al Estado
para que se intervenga de forma activa y con más fuerza son cada vez más urgentes y decisivas, y sobre todo en los territorios y localidades más pobres y excluidas, ya que los impactos económicos y políticos de la pandemia cada día que pasa son más y se tornan más dramáticos. Mi pregunta es, tal vez Eduardo por ahí la planteaba, ¿tenemos un Estado fuerte? Mi respuesta es categórica, no. Contrariamente, en este contexto he podido observar que las comunidades agrarias y campesinas han podido garantizar la seguridad alimentaria y no las grandes empresas de cultivos agroindustriales. En el caso de Corinto, particularmente, que lo conozco muy de cerca, han sido las comunidades campesinas en medio del conflicto armado, porque hay grupos armados ahí que están instigando, ¿sí? Han podido bajar al pueblo y entregar a los pobladores urbanos productos agrícolas. Plátano, café, etcétera, frutales, etcétera, etcétera. Ahora bien, un resultado positivo de esta crisis ha sido la reproducción de redes de solidaridad. En este sentido, las comunidades locales han desarrollado procedimientos de ayuda mutua muy creativas, a pesar del deterioro de lazos sociales provocados por el neoliberalismo. Acá, en mi territorio, por ejemplo, comunidades como la Guardia Cimarrona y la Guardia Indígena han jugado un papel muy importante en el mantenimiento del orden social. Han podido, de alguna manera, también ayudar para mantener el orden social en la zona. Digamos que las pocas buenas noticias también tienen que ver, y se han sido compartidas en las redes sociales, ha sido el aparente impacto positivo de las crisis en los indicadores ambientales. Pero más que la romantización de la naturaleza, me parece importante lo que hay detrás de este mensaje. Y es que cualquier intervención de los estados, de ahora en adelante, deberá orientarse hacia la urgente transición a una economía y un tipo de sociedad que no sean dependientes de los combustibles fósiles. Y en Colombia, nuestras sociedades campesinas, indígenas, afros, serán muy importantes. Saben qué significa mantener el respeto por el medio ambiente, aunque hay casos excepcionales también. Aún así, repito, las comunidades locales pagarán los platos rotos de la crisis si el Estado y la sociedad civil no reaccionan. Pero la fortaleza individual, la bondad humana y la solidaridad local no pueden reemplazar el tremendo esfuerzo nacional que será necesario. En última instancia, solo el Estado podrá garantizar la escala de acción requerida para asegurar la vida, las necesidades y la seguridad a un nivel coherente con el esfuerzo de toda la población. Pensarse el asunto de la participación ciudadana para recobrar ese Estado desde abajo hacia arriba. Y aquí la educación juega un papel fundamental. Traigo a colación esa pelea insulsa, barata y pobre entre uribistas y petristas, y sobre todo algunos académicos cuyo centro de discusión es en esta línea. Señores, superemos ese discurso y fortalezcamos una sociedad civil, mostrándoles, educándolos, compartiendo los caminos de la participación ciudadana para hacer control estatal. La Constitución lo muestra. Allí están los mecanismos de participación ciudadana. Y de cara a esto, recojo una frase de Adela Cortina muy pertinente para la época que mis estudiantes han venido trabajando en clase y que les ha encantado de esa manera sobrehumana. Es tiempo, pues, de corresponsabilidad entre sociedad civil y Estado, entre los distintos sectores y fuerzas sociales que se encuentran realmente entreverados. Asumir esa responsabilidad compartida, cada cual desde su especificidad, es la forma de ir generando esa alianza global de la que hablábamos al comienzo, que es imposible sin contar con la sociedad civil local y global. Estado democrático, economía ética, organizaciones solidarias y ciudadanía activa son indispensables para construir sociedades justas.
Para lograrlo hacen falta, sin duda, contratos, pero también una profunda alianza, porque las personas podemos sellar pactos políticos, económicos y sociales, y tenemos que hacerlo, pero el reconocimiento de los derechos y de la dignidad no es fruto de un pacto, sino una condición indispensable para sellar pactos justos y mantenerlos. La alianza entre quienes se reconocen mutuamente como seres dotados de dignidad es la que exige compartir responsablemente las cargas y los beneficios. Y finalizo entonces diciendo, muy contrariamente a como inicié en el principio, con el principio rector de la economía, será la socialización de las ganancias en el desarrollo social y económico de los ciudadanos y no en el enriquecimiento de las grandes transnacionales que deberán obtener ganancias, pero no poniendo en riesgo la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Yo quisiera recoger las tres intervenciones tratando de plantearles una inquietud en común. Y tiene que ver con lo que ustedes han estado diciendo sobre el papel de la sociedad civil, sobre la necesidad de recomponer las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, ¿cierto? O entre las esferas locales y nacionales. Y parto de lo que dice Guido, es decir, la necesidad de repensarse ese pacto entre Estado y sociedad civil, ese pacto de corresponsabilidad. Y vemos que Guido da unos ejemplos de cómo la solidaridad está mostrando algunos avances en ese sentido, pero también por las intervenciones de los tres profesores se ponen de presente que hay limitaciones de muy distinta índole para la consecución de ese pacto, para la verdadera consecución de la materialización de ese principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, lo que quisiera preguntarles a los tres profesores es, ¿cómo verían ustedes qué tan posible en estas circunstancias de pandemia, de confinamiento, de exacerbación de las desigualdades sociales, ¿cierto? Y económicas, ¿qué tan posible ven ustedes esa alianza, ese pacto de corresponsabilidad y esa posibilidad de que tanto Estado y sociedad civil trabajen de la mano? ¿Qué tan factible lo ven y qué dificultades ustedes identifican que se le plantean a esa posibilidad? Pensémoslo por ese lado también, y también pensemos que hay una situación ambigua que tiene que ver con una serie de estrategias, ¿cierto?, de solidaridad y de una serie de iniciativas desde la sociedad civil al respecto, pero que ese tipo de iniciativas que están mostrando que la sociedad civil está viva, que puede ser activa, están contrastando con un gobierno que tiende a ser cada vez más centralista y más presidencialista, ¿cierto? Y que está usando justamente este estado de emergencia para hacer legislación extraordinaria y concentrar los poderes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos contrastar esas iniciativas desde abajo con la existencia de un gobierno que está utilizando esta situación para fortalecerse cada vez más? La dejo allí entonces y voy a dar la palabra al profe Lobato y después con María del Carmen y terminaríamos con Guido. Profe Lobato, adelante. Bueno, yo creo que a través de la historia ha sucedido que en Colombia los grupos actúan de una manera muy actualizada e individualizada. Entonces, durante mucho tiempo, las comunidades indígenas marchaban por su lado, las comunidades afro marchaban por su lado, los campesinos, los pequeños campesinos realizaban sus acciones de protesta, pero sin contar con el apoyo de otras personas dedicadas al agro que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, todo ese tipo de situaciones no permite que haya una unión y que realmente se fortalezcan todas las organizaciones de base, sean campesinos, sean indígenas, también urbanos. Entonces había una excisión muy fuerte entre campo y ciudad. Lo veía uno cuando se realizaban las grandes marchas, ¿no?, en las cuales participaban comunidades indígenas y comunidades afro y pequeños campesinos. Entonces la gente de la ciudad veía esas marchas como un obstáculo,
como unas ganas de estos grupos entorpecer la movilidad urbana, y tal vez no visoraban que ellos también, más adelante, también iban a sentir que es necesario que también se movilicen porque la situación de ellos tampoco es la más óptima, ¿no? Yo creo que a veces esa noción de clase media que a veces se maneja mucho en los medios urbanos nos impiden realmente asumir que estamos más próximos hacia de descender que ascender. Entonces me parece que a veces, pues, no sé, esperaría pues que ese tipo de divisiones, fragmentación del movimiento de base en Colombia se pueda superar y se entienda que hay un problema que nos afecta, que hay unos grandes grupos que son los que siempre han salido favorecidos por esa desunión nuestra. Entonces, tiene que haber mayor control ciudadano, mayor participación. Mostraba pues en el texto inicial que pues a pesar de haber pasado casi 30 años de una nueva constitución, muy poco hemos estrenado esos mecanismos de participación. Lo más elemental, que durante casi 30 años apenas le hayamos revocado el mandato a un alcalde, cuando hemos tenido en nuestros municipios, en nuestros departamentos, cantidad de alcaldes o gobernadores que no deberían haber terminado sus periodos estipulados por mala gestión, por corrupción. Entonces yo creo que es la hora, digamos, de que superemos, como decía Guido, esas diferencias, ese radicalismo, ¿no? Ese radicalismo en el cual nos hemos movido y empecemos a ver que las sociedades se construyen con la participación de todos, que si cada uno marcha por su lado, va a ser muy difícil empezar a transformar este país. Muchas gracias, profesor Bueno, Lobato, por su intervención. Vamos a continuar entonces con la profesora María del Carmen. María del Carmen, te voy a dar el micrófono y te voy a poner aquí en el video. Ok, vale. Bueno, yo creo que en este momento estamos enfrentados, yo creo que a una olla de presión, por decirlo así. Se evidencia mucho lo que ustedes hablan ahorita del presidencialismo, sobre todo esa manera de ejecutar y aprovechar, yo creo que este momento para meter algunas leyes que ya venían contemplándose y que de alguna manera siguen en este momento ejecutándose y planteándose de una manera supuestamente de emergencia. Por otro lado, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Lobato y el profesor Guido, porque ha habido una ausencia históricamente de participación ciudadana sumada a un clientelismo que históricamente ha tenido nuestro país. Eso no quiere decir que frente a un desconocimiento incluso de las leyes y de lo que es la participación ciudadana a lo largo de la historia, no exista otras formas en que la ciudadanía, de alguna manera afectada o llevada a exigir sus derechos, pues lo haga. Yo personalmente soy un poco negativa frente a lo que pueda pasar, teniendo en cuenta las realidades que hay en los territorios y teniendo en cuenta que hay un gran desconocimiento y un gran aislamiento de muchas localidades, ¿sí? De muchas regiones. Esperemos que esto no aborde y no desemboque de pronto en lo que en la historia también nos ha registrado, y es unos regionalismos y unos sectores que de alguna manera también se han encerrado y han creado unos poderes pues totalmente instaurados en los poderes locales. Sin embargo, una de las cosas que yo logro evidenciar allí es que esas divisiones cada vez son más visibles a nivel de región, ¿sí? Entonces se sigue haciendo todo como una especie de clientelismo que sigue vigente. Entonces hay digamos, regiones que alcaldes y gobernadores que están siguiendo los patrones centrales, pero que en las realidades de sus territorios las comunidades están protestando y están evidenciando
que esas medidas no son las más eficientes. Tenemos sectores, por ejemplo, no solo en el Valle del Cauca, especialmente en el Pacífico y en algunas zonas del Caribe, donde ni siquiera el agua ha sido, sobre todo como bien primario, se ha logrado solucionar. Y en estos momentos, pues eso, pues más que una crisis, evidencia todo el desconocimiento y todas las cosas que se han dejado pasar, que nosotros también como ciudadanos somos responsables por una manera de no permitir y no exigir un poco más. A mí me llama mucho la atención en la relación, por ejemplo, del último informe que hace OSPAM sobre cuál sería más o menos el estimado de la población que entraría a engrosar la lista de los nuevos pobres, ¿no? Y plantea el director hace unos días que alrededor de 500 millones de nuevos pobres, y de esos 500 millones a nivel del mundo de nuevos pobres, entre el 8% de la población mundial que estaría allí afectada, 35 millones estarían en América Latina, ¿sí? Es decir que, aterrizándolo un poco hacia lo que pues, ha sido nuestro país, esto obviamente esa brecha va a estar mucho más abierta. Lo otro es que también ha habido con todo el planteamiento que se ha dado a nivel económico en Colombia y todo la operatividad, por ejemplo, de poner en marcha los tratados de libre comercio y esas economías basadas básicamente en un capitalismo centrado, pues en unos pocos que son los que centran esa economía. También se ha evidenciado con esta crisis que los famosos estratos 3, 4, pues tienen unos niveles de pobreza que quizás nunca se habían llegado a pensar, y es que la mayoría de ellos, hay un informe que hace pocos días también, una nota periodística que me pareció muy interesante, desde el tiempo, Semana lo hizo en el 2019 y luego lo retoma ahorita, creo que nuevamente Semana, y allí lo que plantea es que hay un desconocimiento, por ejemplo, de esa pobreza invisible en esos estratos, porque son personas que en su mayoría están endeudadas con los bancos, tienen, por ejemplo, su casa, su carro, sus cosas básicas, sí, pero que en este momento, por ejemplo, entran a engrosar la tasa de desempleados o la tasa también de no poder incluso cubrir sus propias necesidades. Yo cerraría con que, teniendo en cuenta todo lo que y los niveles de pobreza y todo lo que se viene y los fenómenos que se vienen presentando en Colombia a través de saqueos, de simbologías, yo trabajo y me interesan mucho las simbologías que se utilizan, el hecho de las banderas rojas, ¿sí? Que han significado y que han empezado a engrosar también unas formas, nos recuerda un poco a aquellos momentos en que Colombia se enfrentaba a esas luchas de liberales y conservadores, pero también de todos los simbolismos que ha traído, no solo de pertenecer a un partido político, sino también de la lucha que las comunidades a nivel de resistencia han dado. Creo que una de las cosas más importantes que se da es que los trapos rojos que han empezado a circular en Medellín, por ejemplo, los caminos de Medellín, en Bogotá, que ha sido muy fuerte, incluso aquí en Cali ya algunos han estado planteando y utilizando esto como símbolo, pues también se está empezando a plantear desde las comunidades como una forma de resistencia, ¿sí? De exigirle al gobierno central también que permita unas formas y otras maneras de poder asistir a estas desigualdades y a estas necesidades que en este momento se dan. Y reitero que para mí sigue siendo una olla a presión, ¿sí? que ha sido un acumulado de grandes inoperancias que el Estado y sobre todo en las regiones no se ha podido evidenciar, ¿sí? Antes.
y que hoy por hoy, pues obviamente es mucho más crítico. Te agradezco mucho, María del Carmen, por tus apreciaciones y por los puntos que acabas de señalar. Vamos ahora entonces con el profesor Guido. Guido, tienes la palabra. Bueno, básicamente para motivar que puedan participar otras personas, yo voy a ser muy sucinto en las respuestas. Tu primera pregunta, Adrián, es ¿qué tan posible es esa alianza entre sociedad civil y Estado? A ver, yo creo que el asunto es complejo, es un asunto, diría yo, a mediano plazo, y mediano plazo estamos tranquilamente hablando de años, una década, 2 décadas, porque el asunto es complejo, es decir, ¿qué significa primero en términos de desplegar una serie de dispositivos de educación, etcétera, para entender qué es eso del Estado y qué es eso de la sociedad civil? Y cómo de alguna manera, como lo decía Cortina, el Estado y la sociedad civil son dos caras de la misma moneda, porque en la sociedad civil también está el sector económico como tal. O sea, que empezar a plantearse ese asunto, mira, me parece que pasa un poco por dispositivos de tipo, si se quiere, al interior de las comunidades educativos y el papel que debe jugar la educación. Pero mi mirada es un poco, si se quiere, pesimista, es decir, eso no será tan rápido, más aún en un país como Colombia, donde hay un tema que todavía está allí presente y es el conflicto armado. Esto no se ha resuelto. Y es un tema que es como una suerte de nebulosa que es utilizada para opacar una serie de situaciones. Y allí hay un problema estructural. No sé si respondí, pero digamos que ese tema para mí todavía es de cogerlo con pinzas, aunque no es imposible. El dispositivo, por supuesto, la educación. Guido. Y la segunda pregunta tuya es muy puntual. Es decir, en medio de lo que está pasando, tú haces un planteamiento y es que tenemos un gobierno, un Estado presidencialista. Algún académico decía que el presidente aquí es un César coronado. Además de César, es coronado, es decir, toma una serie de decisiones, ¿sí? El ejecutivo es muy fuerte en este país. Lo es en Estados Unidos, pero al frente tiene una corte, una rama del Poder Judicial que lo pone en su sitio. Acá no, es un César coronado. A mí lo que me parece es que todo ese tipo de medidas, producto del 457 o el 458, que es toda la declaración de la emergencia sanitaria, ¿sí? La emergencia social, es que, si bien es cierto, ahí se han producido una serie de decretos, y particularmente traigo a colación los dos que planteaba inicialmente, el caso de Finagro y el caso de Colpensiones, y otros, pero yo me pregunto, ¿esto tendrá que ir a revisión constitucional? Me pregunto si será la Corte Constitucional, o si llegará muy tarde, o tendrá la Corte Constitucional la fuerza jurídica para precisamente aclarar el asunto. Porque aquí hay una suerte también de un presidencialismo muy fuerte, pero que incide políticamente en los otros dos poderes. Y más aún con un legislativo que está reunido ahí virtualmente y que está más bien en la pelea de una señora del Centro Democrático que muy estúpidamente ha planteado lo mismo que ha planteado un señor por allá, presidente de los Estados Unidos. Entonces me parece que el asunto también, para dejar allí, es un asunto de revisar ese presidencialismo. Ahora bien, uniéndola con la primera pregunta, claro, ese es el gran reto de que verdaderamente aquí sea una democracia participativa, si se quiere, ¿sí? Otro lo llamará de otra manera, en el cual los ciudadanos aprendamos, conozcamos cuál es la relación que tenemos directa con el Estado. Simplemente dejo aquí como para caldear el asunto. Podemos seguir hablando, todavía nos queda cerca de 1 hora. Muy bien, Guido, muchas gracias. Quiero ahora darle la palabra al público, ¿cierto? Y comenzaría con algunas preguntas una pregunta que el profesor Rodrigo Campo hizo a través del chat, y nuevamente reitero mi invitación a que nuestros invitados también nos remitan sus inquietudes a través del chat. La idea es darle prioridad a los invitados externos y a los estudiantes. Pero me permito comenzar entonces con la pregunta del profesor Rodrigo para nuestros 3 profesores.
Y dice, en un contexto de post-confinamiento, ¿qué lectura puede hacerse sobre las posibilidades reales de la organización ciudadana y las comunidades para consolidar formas de economía alterna como mecanismo contestatario o de resistencia para dejar de hacerle juego a un Estado cuya prioridad es responder las demandas de élites de poder interesadas en mantener el control sobre grandes capitales? Tenemos esta primera pregunta allí y mientras la responden podemos recibir el resto de inquietudes. Profesor Lobato. Bueno, sí, he conocido por vivir aquí en Santander de Clichao varias experiencias ya de reactivación de prácticas como el trueque. Los indígenas en sus territorios ya han promovido varios espacios para el intercambio de productos. Y eso es una cuestión muy loable porque gracias a ese tipo de, digamos, de arreglos, han podido intercambiar productos a más bajos costos de los que se pueden adquirir en las zonas urbanas. Entonces, algo muy, digamos, muy importante que se ha visto con esta crisis es que tal vez, como decía Guido, que tal vez los que menos han sufrido han sido las comunidades rurales por cuanto producen alimentos e incluso han abastecido a los centros urbanos del norte del Cauca y se ha favorecido por coyunturas como buenos precios del café. Y entonces yo creo que esas experiencias se pueden replicar, ¿no? Cómo se reactivaron el trueque, que es alguna práctica que uno ve tal vez en Argentina, tiene mayor, digamos, tradición, pero yo creo que esas son prácticas que se podrían mantener y gracias a ello estas comunidades han podido asegurar su seguridad alimentaria. Son cosas de que, digamos, que pues, nosotros podíamos aprender de ello, ¿no? Y se ha visto en todos estos días en varias veredas, van de un día a otro, e incluso la gente desde el pueblo de Santander que pueden y tienen el permiso y le coinciden pues, el pico y cédula, se han desplazado y se han encontrado con situaciones como las siguientes: panales de huevo a 8.000 pesos, un racimo de plátano a 8.000 pesos, un bulto de naranjas a 15.000 pesos. Mire que son cosas porque entonces se elimina la intermediación y de esa forma la gente puede adquirir productos a más bajos precios. Si eso se traslada hacia mercados móviles en los pueblos o en las ciudades, sería un mecanismo más idóneo para abaratar precios, ¿no? Sería como lo que yo conozco hasta ahora al Muy bien, respecto. profesor Lobato. Ahí nos da una primera alternativa pues, que es importante rescatar. Muchas gracias por compartirla, profe. Vamos ahora con María del Carmen, que ya había sugerido algunas cosas al respecto. María del Carmen, tienes la palabra. Sí, pues una de las tantas pues, es el trueque que se está haciendo entre las zonas rurales y las zonas urbanas. También dentro de la zona urbana se está movilizando a través de varias redes y grupos y colectivos todo lo que tiene que ver el intercambio de semillas, ¿sí? Entonces, huertas caseras, huertas familiares, constantemente se está intercambiando, se está incluso promoviendo que si ni siquiera sabes sembrar, pues se te enseña a ti en lo urbano a sembrar y un poco en aras de ir asegurando algo mínimo de alimento, ¿no? En las zonas urbanas. También algunas de las iniciativas están planteadas también al sector educativo. ¿Sí? Algunos están haciendo campañas en las comunidades de quien tenga la disponibilidad de pagar el internet y si su vecino no tiene y tiene niños, pues se hacen campañas de deja el internet abierto, ¿no? Y déjalo abierto para que tu vecino lo pueda tomar y si tiene niños, pues le puedas decir. Lo otro tiene que ver con grupos solidarios, grupos entre mujeres, sobre todo, madres cabeza de hogar, que están planteando como esos lazos de solidaridad, de poder intercambiar, de hacer los mismos trueques, no solo en alimentos, semillas, sino también en medicamentos, para los adultos mayores también. Y
Pues esto no se ha dado mucho aquí en Colombia, ¿no? Lo he visto más en Europa, por algunos amigos también que me han contado, y es la comida comunitaria a partir de algunos restaurantes, ¿no? Y lo mismo, la apertura de espacios públicos para los que no tienen techo, ¿no? Eso no, pues en Colombia no lo he visto todavía, no lo conozco. Pero son varias iniciativas que se pueden plantear. Y yo creo que sí, desde lo poco que he tenido contacto con las comunidades, sobre todo en la zona de Oriente, pues se avecina, y para todos no es un secreto, que hay unas necesidades muy, muy básicas que se requieren allí. Obviamente, por un lado, hay iniciativas de saquear, por ejemplo, lugares de alimentos, pero por otras hay iniciativas de hacer la red de tenderos, por ejemplo, ¿sí? Y cómo esa red de tenderos apoyar a lo local, a los barrios, a la esquina, se puede ayudar desde allí, ¿no? Son como estrategias que se vienen dando. Pero bueno, esperemos que salgan muchas más. Creo que las redes han facilitado eso. A diferencia de lo que planteaba el filósofo norcoreano Wu Chan, él hablaba de que este confinamiento nos va a hacer más individualistas. Yo no sé, pero creo que en América Latina yo siento que, y soy más positiva, creo que nos puede hacer un poco más cercanos, ¿sí? Un poco más solidarios y mucho más estratégicos. Muchas gracias, María del Carmen, por tu contribución. Vamos a darle ahora la palabra al profesor Guido y después compartiremos una serie de 3 preguntas que han hecho nuestros asistentes. Guido, tienes la palabra. Bueno, básicamente yo entiendo la pregunta de Rodrigo, que está planteada desde su nicho de investigación. Y más o menos lo que Rodrigo está apuntando es a pensarse ese asunto del consumo. Si bien es cierto, Eduardo Lobato ha colocado unos ejemplos clarísimos que estamos viviendo aquí en esta comunidad, no sé si lo puedan estar viviendo en otras regiones, me imagino que sí, pero aquí se ha dado y me parece ese punto muy importante. Pero más que eso, Rodrigo, yo creo que tu pregunta está pensada a que muchos de nuestros problemas globales hoy, problemas que pasan por escasez de energía o producción de energía acabando con los recursos naturales, problemas de agua, degradación ambiental, todo lo que es el cambio climático, lo que en términos de desigualdad económica y sobre todo el tema de la seguridad alimentaria. A mí me parece que lo que tú estás planteando es que hay que abordar precisamente esos temas y no de forma aislada. Y estos problemas están interconectados y son interdependientes. Y yo creo que aquí, digamos, existe una gran posibilidad en términos de pasar de esa agricultura industrial, si se quiere hablar de seguridad alimentaria y protección del medio ambiente, a eso que se llama la agroecología. No sé si por allí, por ejemplo, esa agroecología pueda servir, ¿sí?, como una respuesta integral a esta crisis actual. Ahora bien, Rodrigo, no pierdas de vista algo. Uno de los bastiones para el desarrollo del capitalismo, y no estoy hablando de ese capitalismo recalcitrante, es de alguna u otra manera que los hogares o las familias tendrán que consumir algo. Es decir, tú no le puedes quitar ese flujo de capitales que necesita una economía, porque si no volveríamos a la etapa primitiva, no simplemente el trueque por el trueque, pero sí habría que recoger ese aspecto que tiene que ver con, digo yo, la agroecología. Ya Eduardo está planteando elementos que se han dado verdaderamente en Santander de Quilichao. Aquí la Guardia Cimarrona, que tiene la zona de Santander para abajo, para el río Cauca, y la Guardia Indígena, que tiene la parte de arriba de San Pedro, han podido, de alguna otra manera, poder controlar el territorio, pero sobre todo hemos visto eso que Eduardo está diciendo. Muchos no hemos podido desplazar por acá internamente hasta San Pedro y conseguir panal de huevos muy buenos, por cierto, a 8.000 pesos. Además, porque los huevos necesita venderlo quien los produce. Y conseguir una serie de productos que nos sirven para mantenernos, pero también de otra manera sirven para poder posibilitar que los pobladores urbanos accedan a ello.
y muchos de ellos necesitan fertilizantes o una serie de cosas, pero digamos que también mediados por el dinero. Pero la pregunta de Rodrigo la entiendo desde ese punto de vista. Dejo ahí para dar paso a otras preguntas. Muy bien, Guido, muchas gracias. Vamos ahora con, voy a leer 3 preguntas de nuestros participantes y después tenemos la oportunidad de responderlas y ya después muestro algunas más. Fernando Bejarano pregunta lo siguiente. ¿Por qué? Bueno, hace una pregunta sobre las disputas entre el presidente Duque y Claudia López, ¿cierto? Y dice, ¿por qué los dirigentes políticos de ideologías diferentes, como el presidente Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá, no pueden dejar atrás sus desacuerdos para combatir esta pandemia por la que estamos pasando? Y yo conectaría esa pregunta con un interrogante mayor sobre los conflictos que fueron tan evidentes, sobre todo al principio de esta crisis, entre los alcaldes y el presidente, y entre los gobernadores y el presidente, sobre decretar o no la cuarentena y qué tan larga debía ser ese aislamiento, que fueron unos debates que fueron fuertes, especialmente hace un mes cuando se estaba comenzando pues a plantear la necesidad de irnos a un aislamiento preventivo. Pregunta Andrés Olave si la manipulación de la pandemia está siendo regionalizada o es una manipulación general del Estado-Nación. Me gustaría preguntarle a Andrés qué entiende por manipulación para darle una respuesta un poco más precisa. Andrés, si nos quieres aclarar por el chat, te agradeceríamos mucho. Y terminaría con esta primera ronda con la pregunta de la profe del Departamento de Estudios Jurídicos, Angie Vargas, que dice lo siguiente. ¿Calificarían de adecuado el intervencionismo que ha realizado el Estado en la política laboral colombiana frente a esta coyuntura? Bueno, se las dejo por allí, profes, para que las pensemos y las discutamos y después volvemos con las otras preguntas que he estado recogiendo. Vamos a comenzar en el mismo orden de siempre. Profe Luis Eduardo. Bueno, yo creo lo siguiente. En el manejo de la crisis debe predominar la sensatez, la evaluación de las verdaderas condiciones por las que está pasando el país. Hay presiones de sectores económicos porque la actividad económica se normalice lo más pronto posible. Entonces uno puede advertir en el presidente de la República esa avalancha de presiones de diferentes sectores económicos y que pues también muchos de ellos pueden haber financiado sus campañas políticas para que, entre comillas, se normalice todo en el país y ellos vuelvan a, digamos, a abrir sus dependencias, sus oficinas, sus centros de expendio, todo lo que sea, sus fábricas. Pero en otros países, a veces también han tenido el mismo dilema, ¿no? La economía o la salud. Pero en estos países a veces, digamos, hay cosas que no tenemos nosotros. Ya tienen con un número suficiente de dispositivos para hacer las pruebas o controles a las personas en cualquier espacio en los cuales se encuentren e inmediatamente ordenar su confinamiento. Aquí todavía pueden haber sus registros porque no tenemos el número suficiente de pruebas. Todos los resultados se dan con varios días de retraso. Y abrir la economía en estos días sería una irresponsabilidad porque podrían aumentarse el número de contagios. Entonces, yo creo que la disputa de estos dos mandatarios va en el mismo sentido, ¿no? Y, bueno, entonces el presidente Duque dice que ha seguido algunas presiones, insinuaciones de grupos económicos y quiere ir, entre comillas, abriendo gradualmente esas posibilidades. Pero yo creo que en el país no hay las suficientes condiciones para que ese hecho se posibilite. Entonces, tal vez puede tener un poco más de sensatez Claudia López, que pide que ese proceso se aplace unos días más hasta que verdaderamente se aplane la famosa curva y para que nosotros tengamos los dispositivos necesarios para evaluar y hacer un seguimiento efectivo y rápido a los casos que se vayan presentando y esa situación no se vaya generalizando. Bueno, ese sería tal vez un aspecto con el cual yo quiero mostrar. Tal vez, bueno, tal vez como en sentido de sensatez y presiones, niveles de presiones que hay hacia el mandatario
central. Bueno, frente al presidencialismo, yo creo que es una cuestión que en Colombia, con el correr de los tiempos, se ha ido posicionando y esa es una práctica muy difícil de erradicar. ¿Por qué razón? El presidente interviene en muchos asuntos y el presidente tiene varias potestades de elegir, presentar candidatos, ternas para el sector de judicial, para nombrar militares. Y últimamente algunas de esas disposiciones que se tomaron en el marco de esta emergencia social, económica y ambiental, pues evidentemente favorecieron a grandes grupos económicos porque les inyectaron capital para que realicen préstamos a grandes capitalistas. No fue esa proporción igual entre grandes capitalistas y pequeños productores. Entonces se tendió a favorecer a los dos sectores económicamente más poderosos del país. En el marco laboral, pues yo creo que ha habido disposiciones en el sentido de, de impedir que los empresarios en un momento dado terminen los contratos de las personas que venían laborando por contratos de prestación de servicios. Esa era una directriz, pero en la práctica ha sucedido todo lo contrario. Muchas empresas evidentemente sí han terminado los contratos de muchas personas que tenían contratos cortos o algunos le han mandado vacaciones y eso va a revelar después, más adelante, porque ellos no van a recibir la proporción correspondiente al dinero que pagan por vacaciones la empresa. Entonces yo creo que había faltado más firmeza en ese sentido para que esas medidas sí sean efectivas y no se produzcan despidos de muchas personas que venían prestando sus funciones bajo esa modalidad de prestación de servicios. Bueno, yo dejaría allí, no sé si Muchas gracias, respondes el interrogante. profe Lobato, muy oportunas sus respuestas. Vamos ahora con María del Carmen. María del Carmen, tienes la palabra. Estoy aquí tratando de darte sonido, espérate. Vale, ahora sí. Adelante, Listo. María del Carmen. Bueno, con la primera pregunta, pues yo no creo que esos desacuerdos entre Claudia López y el presidente Iván Duque estén solamente avalados porque sean de diferentes partidos. En fin, yo creería que pues se ha vendido una imagen de que Claudia López sea de izquierda, pero históricamente lo que uno hace revisando su carrera política no ha sido del todo de izquierda. Yo creo que en mi manera, y es una cosa más personal, mi análisis personal, hay una necesidad de protagonismo allí. Creo que hay una necesidad de ejercer un poder, hay una lucha de poder allí que de alguna manera rivaliza y que históricamente también es una política que se ha utilizado como discurso y yo diría que como show mediático también, ¿sí? Quizás puedo ser muy apresurada a plantearlo así, pero creo que al final esa lucha y esa lucha de poderes que hay allí, de protagonismos, lo que pone al descubierto es que no hay realmente una ruta clara, ¿sí? Que determine más allá de esos desacuerdos, que por encima de esos desacuerdos y por encima de esa necesidad de figurar o de alguna manera plantearse cosas que respeten la vida humana, estén poniéndose en juego, ¿no? Creo que allí incluso los medios de comunicación siguen el mismo juego que siempre han seguido y es un poco hacer un show mediático frente a quién dijo una cosa, a quién dijo la otra y creo que eso nos separa a todos de lo real que debería ser la importancia de la vida humana, ¿no? Frente a las decisiones que se tomen, cuál es la participación de la ciudadanía, en el caso, por ejemplo, del nuevo decreto para abrir la manufactura y abrir todo el campo de la construcción, cuando hay toda la discusión allí de que lo planteaba el profesor Lobato, cuál es la seguridad que hay, ¿sí? Y creo que habría que analizar más profundamente
las experiencias de afuera que ya han pasado por todo este proceso y que se han tomado el tiempo necesario. Creo que hay experiencias que pueden mirarse, nosotros que nos gusta tanto copiar las cosas, pues que copiemos cosas y decisiones que pueden ser más en salvaguardar la vida y la protección de muchas personas, ¿sí? Creo que allí son cosas muy apresuradas y para mí, son más como todo una cortina allí que se da y un show mediático frente a lo que debería preocuparnos. Frente a la manipulación, si es regionalizada o manipulada desde el Estado-Nación, pues yo no entendí mucho a qué tipo de manipulación se refería, ¿sí? Pero yo María del creo Carmen, que... aquí te hago la precisión que hace Andrés. Dice manipular recursos, ideologías, beneficios propios. Dice llevando utilizar la pandemia en pro de un beneficio propio, ya sea del Estado central o de los gobiernos locales. Sí, yo estaría de acuerdo hasta cierto punto, ¿sí? Yo creo que sí hay una forma de manipulación, a veces disfrazada, que se da, por ejemplo, en las medidas que se tomen, ¿no? Y además que son cosas que dependen de el mandatario de turno y de quién esté como estableciendo, además porque las alcaldías y las gobernaciones relativamente acaban de empezar, ¿no? Entonces están como que les tocó de lleno arrancar con esto y están un poco planteando, tratando de seguir sus pautas y sus campañas que me han dado, aunque a veces se contradicen. Yo creo que hay cierta manipulación que se utiliza mucho para seguir haciendo campañas políticas. Sí, un ejemplo de ello es, por ejemplo, en Siloé, ¿sí? Es la zona de aquí de Cali, de la Comuna 20, uno de los barrios, me mandaban hace 2 días un video, ¿no? Entonces había una funcionaria de la alcaldía que estaba recogiendo firmas, ¿sí? Para traer unos mercados. Seguramente la gente empezó a darse cuenta y lo que pasaba era que ella estaba recogiendo firmas precisamente a las personas que de pronto eran cercanas, ¿sí? Bueno, eso se formó toda una algarabía, vinieron otros que eran de la Junta de Acción Comunal, que no la iba con ella, bueno, son las cosas que pasan en el cotidiano de nuestra deber ser como ciudadano y todas las cosas que se dan al interior de los barrios, que también reflejan esa ausencia de educación política, de exigencia también hacia el Estado, de reclamar derechos. Y al final, para resumirles, todo terminó en que la misma comunidad exigía que metieran a la lista a las otras personas que no habían metido, pero como no se pudo, lo que hizo la comunidad fue quemar los listados, ¿sí? Como en una reacción de eso, ¿sí? Entonces allí, cuando ellos me mandan todo eso, pues el análisis uno dice, bueno, aquí cómo lo hacemos, ¿sí? Si se está haciendo de alguna manera un manejo de seguir la misma política y la politiquería que se ha hecho, ¿sí? Y en relación a la otra pregunta que plantea sobre cuál es lo de la, ¿cómo es? ¿Qué hablaba? La ley de laboral, algo así. Sí, sí. Te la La repito, María del política, Carmen, si quieres. sí, la política laboral. Bueno, yo Sí. creo que pues allí también hay un gran vacío, que creo que todos los que estamos, la falta de organización, creo que todo lo que ha pasado con los sindicatos históricamente, la reducción de que haya una participación de todos los trabajadores, que de alguna manera todos, con los cambios que han habido, pues los sindicatos que quizás eran las instituciones que abogaban o que de alguna manera tenían la voz ante el Estado para representarnos a los trabajadores, pues sencillamente no existe, ¿no? Se ha desvinculado, cada vez es mucho menos la participación de estos, y creo que la estocada ha sido esta, ¿no? Y lo que se nos viene, creo, yo no soy muy positiva en esa parte, creo que va a tocar hacer unos reajustes y unas organizaciones que impliquen cuál va a ser las nuevas políticas frente a lo laboral, ¿no?
Muchas gracias, María del Carmen. Vamos ahora con Guido, y una vez Guido nos plantee sus opiniones, vamos con la última ronda de preguntas, que son 3 preguntas que han hecho, que todas casualmente van en la misma dirección. Y van a ver que es una dirección bastante provocativa para la discusión. Guido, tienes la palabra. 3 preguntas, 3 respuestas sencillas, breves, sucintas para generar la discusión. La primera, la de Bejarano, no sé si es profesor o alumno, sobre las disputas entre López, Duque, entidades gubernamentales, locales, etc. Yo la voy a sacar del contexto anecdótico. Es decir, es importante mirar qué pasa ahí, pero la voy a sacar del contexto porque si no nos quedamos aquí hablando de meras anécdotas, si se dan o no se dan en la cara, si el 27 Claudia López puede finalmente, ¿qué va a pasar? No, no. Vámonos a la Constitución y vámonos particularmente al artículo 11, al título 11 que habla de eso que se llama la organización territorial, y particularmente hay un artículo, el 286, no estoy mal, que habla de cómo está organizado el territorio y cuáles son las funciones en términos de eso. Es decir, y me voy allí porque si bien es cierto, estamos hablando de unos mecanismos de participación, una relación entre Estado y sociedad civil, pues de hecho yo creo que esta Constitución merece que hay una herramienta que se llama iniciativas legislativas, partan de la sociedad civil, de un grupo de la sociedad civil precisamente para entrar a reformar hasta qué punto ese asunto, que es un asunto jurídico, y miren ustedes las consecuencias que tiene, se pueda resolver. Sobre eso no voy a decir más, porque pues ahí lo que hemos visto es simplemente, una vez más, Adrián, ese César Coronado, que es el presidente que en un estado de emergencia económica, menos mal no fue el estado de conmoción interior, porque si no pasa otra cosa, Germán lo dice más groseramente, yo lo diría de otra manera, pasaría. Entonces, primero. Segundo, la pregunta, creo que Andrés Olave está hablando sobre la manipulación regional. Yo quiero simplemente decir algo que está pasando de soslayo tal vez, y es que el ministro de Salud hizo lo siguiente ayer, y tal vez los colombianos no se dan cuenta. Le garantizó a las EPS utilizar los recursos de las reservas técnicas para el pago de deudas con hospitales y proveedores. Es decir, miren ustedes qué berraquera, lo que era de reserva técnica y que siempre se lo han guardado a la EPS para acrecentar sus ganancias, se va a coronavirus, pero hay que pagarle a los proveedores que son los mismos, ¿sí? Digamos, unos proveedores que son los que crean empresas para comprarse a sí mismos. O sea que ese tema de la pandemia sigue para que estos sinvergüenzas nos sigan metiendo el dedo a la boca y esto pase desapercibido. Ahí lo remito un poco a lo que el ministro anoche, precisamente fue una declaratoria en televisión, y yo decía, pero qué sinvergüenza cuando los recursos técnicos se los guardan y a uno no la GPS uno les pide que le calcen, por decir algo, que le haga un examen, y no, eso no se puede hacer. Ahora sí sáquenlas para pagar proveedores, para una serie de cosas, pero qué raro, ¿no? Qué sinvergüenza. Y lo tercero tiene que ver con la pregunta de Angie Vargas sobre el tema de la ley laboral. Yo simplemente, Angie, quiero decir algo. Sobre esta ley laboral en Colombia es muy débil porque prácticamente yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que algunas de las centrales obreras están cooptadas en partidos políticos. Pero ante todo, ¿quiénes piensan, planean la legislación laboral? Pues esto lo hacen precisamente las élites, los centros o las organizaciones económicas que respaldan a empresarios. Y es débil en ese sentido, además porque el Ministerio de Trabajo es un ministerio que le faltan dientes para actuar, le faltan dientes. Ahorita hay un poco de despidos, ¿sí? Y frente a eso no va a pasar absolutamente nada. Entonces a mí me parece que frente a ese tema segundo de la relación laboral, todavía en Colombia el asunto es débil y merece también ser pensado, ¿sí? Y digo algo, las 3 preguntas las puedo conectar de algo. Definitivamente allí hay un asunto que nos asiste como ciudadanía, como sociedad civil, y yo sigo insistiendo en que el asunto es complejo, de larga duración, y aquí tenemos que ocupar todos los dispositivos posibles para ir cada vez entendiendo más la situación y poder ir colocando
sobre la mesa las propuestas que vienen de una asociación. Quiero dejar allí para invitar a la discusión más adelante. Muchas gracias, Guido. Vamos entonces con la última tanda de preguntas que tienen en común una serie de interrogantes sobre la ciudadanía. Entonces, pregunta Isabela Caicedo, en primer lugar, buenas tardes. Nosotros como ciudadanía, ¿qué podemos hacer para que el gobierno no continúe tomando decisiones que ponen por encima de la salud y la vida de los colombianos los intereses económicos y políticos? Es una pregunta bastante pertinente. Después, nuestra profe Jenny Girón pregunta, ¿creen que la pandemia se genere, creen que con la pandemia se genere o se está generando otras formas de construir ciudadanía? Y en tal caso, ¿cómo? Y finalmente pregunta nuestra colega Valentina Bradbury. Es una pregunta, bueno, con contexto voy a tratar de sintetizarla. Nos dice Valentina, algunos mandatarios como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos y López Obrador en México han sido fuertemente criticados en los medios internacionales debido a la negligencia y negacionismo que los caracterizó frente a la gestión del COVID-19. El gobierno de Duque, ante la crisis del COVID, estuvo enfrentado a un paro nacional y un gran escándalo de corrupción. Adicionalmente, en las pasadas elecciones locales en Colombia, vimos la victoria electoral de un partido verde y otros sectores políticos en ciudades capitales que fue interpretado por algunos como una derrota del uribismo. Y ahora sí viene la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que la población percibe la gestión de la crisis del COVID por el gobierno nacional? ¿Consideran que esto ha beneficiado o afectado la popularidad del uribismo? ¿Y cuáles creen ustedes que será el futuro electoral de esta coyuntura? Muy bien, tenemos ahí 3 preguntas sobre ciudadanía para cerrar en esos últimos 20 minutos que nos quedan. Comenzamos entonces por el profe Lobato. Profe, adelante. Bueno, antes de proceder a contestar la pregunta, me acordé de un aspecto que tal vez sería bueno develar. Es lo que está aconteciendo y hacía parte pues de la política laboral que una de las personas nos preguntaba anteriormente, ¿no? Y es la política laboral. ¿Qué ha sucedido? El presidente ha facultado a los empresarios para que solo cancelen una tercera parte de lo que aportan para pensiones obligatorias. Miren, eso es un golazo para el sector trabajador, ¿no? Eso va a afectar grandemente y va digamos, el futuro de los trabajadores. Otra cosa que tiene que ver es qué está sucediendo en este momento con las pensiones voluntarias, obligatorias, que nosotros hemos depositado en los bancos. Ya empiezan a arrojar cifras negativas. Yo me quedé aterrado en estos días que me dio un reporte de pensiones voluntarias impresionante. Y dije, pero vean, cuando hay buenas coyunturas, siempre ganan los empresarios, pero cuando la coyuntura es mala, siempre perdemos a los trabajadores. Entonces, ya uno se queda como frío, pues viendo lo que ha ascendido, lo que ha perdido en esos días de coronavirus. Bueno, ese aspecto me parece importante no dejarlo pasar. Bueno, la otra cosa, el panorama de la salud. Yo creo que si nosotros queremos cambiar, debemos buscar una transformación, una reestructuración del sector de la salud, y para eso tendríamos que cambiar muchas de las medidas que se implementaron dentro de la ley de educación, la ley 100, perdón, de salud, en el tiempo de, ese era el gobierno de Gaviria, ¿no? Gaviria, alguno me recuerda si era el gobierno de Gaviria y el ponente fue Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Deterioró mucho la profesión médica. A mí me parece que ese tipo de formas de contratos que están siendo objeto de los médicos, eso no dignifica ni la profesión médica, ni cualifica la cuestión de salud. Un médico desmotivado, un médico que tiene que trajinar de un lado para otro para ver cómo cuadra su sustento mensual. Yo creo que son cosas que tienen que cambiarse, y yo me parece que debían de cambiarse a formas de contratación por parte de las EPS, y que todo el personal de salud se reciba una forma de contratos diferente. Yo creo que esa es una iniciativa en el campo de la salud. El otro punto, bueno, ya desde la clase pasada se hablaba sobre si realmente a partir de allí
de esta experiencia vamos a generar unas formas diferentes de construcción de ciudadanía. Puede ser un inicio, pero como decíamos los compañeros anteriormente, esto toma procesos, procesos no se dan de la noche a la mañana. Estos procesos implican una amplia pedagogía con jóvenes, con niños y también incluso con adultos. Solo ahora muchas personas que no entendían el por qué muchos sectores protestaban, lo han vivido en carne propia. Entonces, esperemos que eso sea un proceso que levante a la gente como de esa apatía y esa incomprensión en la cual siempre se movieron. La otra pregunta, que es sobre la popularidad del presidente Duque. Y yo creo que eso también estaría muy en la línea de una pregunta anterior sobre la regionalización de la crisis. Paradójicamente, muchas de estas medidas, disposiciones, ayudas por parte de los mandatarios regionales y locales puede posicionar más a gobiernos de derecha, gobiernos de todo tipo, porque la gente va a ver como unos benefactores a quienes están al frente de estas gobernaciones. El caso, por ejemplo, de Barranquilla, este control que tienen los CHAR, gobernaciones, alcaldías, a mí me parece que de esa crisis van a salir, yo creo que pueden salir mejor posicionados porque quedan como los benefactores ante el pueblo y los grandes héroes, los que siempre están atentos a brindarle ayuda a sus habitantes, a quienes votan por ellos. Entonces, paradójicamente podría antes fortalecer a esos grupos clientelistas que ven oportunidad de mejorar su imagen en estas situaciones, y se ve, ¿no? El gran proselitismo, el gran activismo de los concejales, y cada uno busca por su lado gestionar mercados y posicionar su nombre. Entonces me parece que antes podría ser serviente para lo contrario, ¿no? Pues es una percepción que tengo al respecto. Muy bien, profe Lobato, muchas gracias. Seguimos con María del Carmen, entonces terminamos con Guido en este último pedacito de la conversación que nos queda. María del Carmen, tienes la palabra. Ok, bueno, yo creo que frente a lo que preguntaba sobre la ciudadanía, qué se puede hacer, cómo podríamos nosotros participar, y la enlazo de una misma vez con cómo ha sido el manejo, ¿no? que a esto se le ha dado. Yo lo quisiera colocar también en un análisis global, ¿no? Y yo creo que estamos, pues obviamente, centrados en lo que nos corresponde, que es nuestro país, pero creo que habría que hacer también una mirada global a cómo en diferentes países se ha manejado, ¿no? Y creo que ese análisis nos lleva a plantearnos que hay un sistema y muchos, independientemente de que se haya superado las emergencias y hayan bajado en China los índices de mortalidad o de contagio, la alteración de las cifras, el ocultamiento, lo que ha pasado en Estados Unidos, el desconocimiento, el querer desconocer que existía el virus y lo que ha provocado, pues que todos sabemos, lo mismo que en España, en Italia, en otras regiones de Europa, pues a mí me lleva a reconocer que lo que está pasando aquí hace parte también de todo ese modelo que se ha impuesto a nivel mundial y que de alguna manera nos traduce en un sistema que, como ha operado de tal manera en un engranaje a nivel no solo económico, sino social, donde se ha desconocido la importancia de lo que la gente se le debe garantizar por encima de lo que es lo económico, pues hemos visto, por ejemplo, que en muchos países lo primero que ha ponderado es salvar la economía, es obviamente salvar por encima de todo y a la vez reconocer, que a mí me ha parecido interesante analizarlo con mis estudiantes, muchos se han sorprendido de cómo hay que reconocer que, por ejemplo, Estados Unidos o las grandes potencias también tenían un déficit en el sector de salud. Y eso me lleva a mí a responder en la pregunta que yo creo que una de las formas de tener mayor participación ciudadana
es uno, crear una mayor conciencia crítica, ¿sí? Una educación crítica que nos permita participar un poco más, que nos permita plantearnos cuál es nuestra labor como ciudadanos en un Estado social de derecho. Y cuando se habla de las otras formas de ciudadanía, pues yo me atrevería a decir que sería muy incierto todavía pensar en si hay otras formas de ciudadanía. Yo creo que los medios digitales nos están planteando otras formas también de relación, de educación y por ende de comunicarnos y participar políticamente, ¿no? Creo que podríamos estar a las puertas de plantear formas diversas de participación y de qué ciudadano se espera que sea después de todo este proceso, durante y después de todo este proceso. Y frente a la pregunta de Valentina, pues yo creería que la popularidad y todo lo que se ha ocultado, una de las cosas que nos llamaba la atención haciendo un análisis con los estudiantes de Constitución frente a los casos de corrupción que se han dado en esta emergencia, es como todo lo que se había y estaba en ese momento antes de que llegara y se decretara la emergencia en Colombia, era todo el caso de corrupción que de alguna manera salpicaba o tocaba directamente al uribismo, ¿sí? Y en cabeza también del presidente. Y como de un tiempo para acá ya eso desaparece, ¿no? El tema central pues obviamente está, la corrupción sigue estando, y creo que yo me atrevería a decir que sí, que hay unos sectores, un gran sector de la comunidad, incluso algunos que votaron también por Duque y por la campaña que han hecho del uribismo, pues lo digo porque hay personas, algunas cercanas, que ya están renegando, ¿no? De los manejos que se han dado y que algunos han despertado y se han dado cuenta que la desigualdad en la pobreza y la inequidad pues existe en Colombia, que no lo había visto tan real como ahorita lo está viendo. Básicamente eso. Muy bien, María del Carmen, te agradezco mucho la intervención. Vamos ahora entonces para cerrar la última intervención del profesor Guido. Guido, tienes la palabra. Bueno, rápidamente, no sé quién hizo la primera pregunta sobre las decisiones económicas por encima de la vida o la vida por encima de las decisiones económicas. Frente a eso no diré mucho. Digamos que yo en este contexto particular de lo que estamos viviendo, claro, tiene que prevalecer la vida por encima de la economía, pero indudablemente también superado, por ejemplo, el asunto del aislamiento social y de la vuelta otra vez a una vida social abierta, yo pensaría también ahí que la economía juega un papel importante en el desarrollo de las sociedades. Lo que pasa es que, claro, una economía que golpea a la mayoría de la población no es sana. Yo ahí creo que el debate es mucho más abierto y no alcanzo, mucho más profundo y no alcanzo como hablo aquí. En este contexto sí, bienvenida a la vida, y sí, pero después las comunidades tendrán que repensarse. La segunda, la de Jenny Girón, yo creo, Jenny, que no. Es decir, yo no creo que se estén generando otras formas de construir ciudadanía. A mí me parece, y ojalá hayan psicólogos aquí que me den garrote, porque yo creo que este asunto es un asunto que ha despertado más los sentimientos morales en tanto voy a plantear algo, no sé si Rodrigo me pueda entender, pero no tanto sentimientos morales, pero sí el asunto de que yo quiero que esto pase para volverme a ver con Fernando Suárez y abrazarme y decirle todo lo que le digo a Fernando Suárez, o acercarme con Germán o mis compañeros, o visitar a mi mamá, etcétera, etcétera. A mí me parecería que hasta allí el asunto, digamos, no trasciende mucho. Pero una ciudadanía racional que entienda qué significó esto y volverse frente a esta reaccionar racional frente a este asunto y pensarse qué tipo de mundo se está construyendo, yo creo que falta. Yo creo que le falta, yo no soy tan optimista en este sentido, más aún a los 8 días lo planteaba cuando Germán habla, creo que con Germán estamos de acuerdo, en que el asunto no como tan rápido, esto pasará pues por un cernidor y por un sedazo que nos llevará a discutir el asunto, pero no creo que esté cambiando ese asunto de una nueva ciudadanía. Posiblemente hay rezagos de lo que venía, pero esto como tal
Definitivamente yo planteo. Y tercero, Valentina nos metió en el asunto del análisis político. Yo no voy a hacer análisis político, ni me faltaba. Lo único que quiero decirte, Valentina, es que yo sí creo que cambiará el panorama o la geografía en términos a las elecciones venidas. No sé cómo cambiará, Valentina, porque si lo supiera no estaría aquí en esta charla, sino que estaría asesorando, me imagino, no sé a quién, pero sí creo que cambiará y va a cambiar particularmente en las localidades, en las regiones. No sé hasta qué punto, digamos, el debate presidencial sea afectado o el uribismo tenga la fuerza para mantenerse en el poder. No sé todavía, pero sí en las regiones creo que cambiará sustancialmente porque de alguna u otra manera las comunidades hoy, y sobre todo las locales, y ese es el asunto de esta discusión, están mucho más, digamos, han entendido mucho más esa exclusión social como tal. Y si no toman decisiones frente a quiénes van a ser sus próximos gobernantes en unos 6 años, los locales, 7 años y todo lo que viene, yo creo que el asunto entonces pasó de agacho. Entonces, no sé qué va a pasar en la presidencial. No sé si vuelvan los mismos con las mismas, pero no creo que allí se fracture tanto. Yo creo que la referencia. Dejo ahí para pues, esto que nos queda faltando. Muy bien, Guido. Muchas gracias por tu apreciación. Muchas gracias a todos, profesores, asistentes, por acompañarnos la tarde de hoy, por sus preguntas. El chat el día de hoy estuvo muy interesante, esas conversaciones entre los asistentes que se fueron dando a medida que los profes iban hablando, muy valiosas, y agradezco que hayamos tenido ese mecanismo de participación y de discusión allí complementario. Agradezco a los profesores por estar atentos a las preguntas, por sus valiosísimas contribuciones y problematizaciones. Y a todos ustedes esperamos verlos de este viernes en 8 para nuestro próximo panel sobre medios de comunicación y su rol en la pandemia. Te agradezco muchísimo. Tengan a ustedes un muy buen y un feliz fin de semana. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, profes, y muchas gracias, asistentes. En 15 días nos vemos. Gracias.